Queridos compañeros, señoras, señores, estimados alumnos, muy bienvenidos a este acto, un año más, de investidura de doctores de la Facultad de Derecho, correspondiente al curso 2024-2025. En primer lugar, tiene el uso de la palabra el vicedecano de Investigación y Doctorado, el profesor Sebastián Martín. Adelante, compañero. Muchas gracias, señor decano. Señoras, señores, compañeros, compañeras, nos reunimos hoy aquí para celebrar juntos el final del presente año natural, que también lo es del año académico del programa de doctorado. Bien sabe cualquiera que me conozca que soy poco amigo de ceremonias y protocolos. Recuerdo precisamente a estos efectos el lúcido ensayo de mi maestro Carlos Petit, La administración y el doctorado, sobre la investidura del grado de doctor en la Universidad Liberal Española, cuando todo era precisamente pompa y circunstancia, cuando había muy poca ciencia, porque casi todo era jerárquico, disculpen, prejuicio, dogma y reverencia. La investidura era ocasión para escenificar la jerarquía de las autoridades oficiales, para que el mando político, religioso y académico de la sociedad se contemplase satisfecho a sí mismo durante la declamación de un breve discurso afectado y retórico realizada por el joven acabado de investir con birrete borlado. Pero la universidad y su doctorado en una sociedad democrática y por eso igualitaria son ya otra cosa. Son investigación libre y crítica llamada a discutir los prejuicios, a problematizar las verdades dadas por supuestas, aunque también a reconocer el valor insustituible de aquellas en las que se asienta una convivencia respetuosa con los derechos, con el propósito siempre de difundir en las aulas y fuera de ellas las adquisiciones fruto del trabajo intelectual. Diría entonces que para mí ha valido una suerte de ecuación que relaciona la liturgia y el espíritu universitario en términos de proporción inversa, cuanto más protocolo, menos investigación y viceversa. Y, sin embargo, he de reconocer la valiosa, imprescindible función que hoy desempeña el aspecto de lo ceremonial. A la vista está que nos sirve para construir comunidad, para sentirnos miembros de un mismo equipo, para levantar por un instante nuestra mirada de nuestras dedicaciones individuales y conversar con nuestros pares, compartir con ellos ocasiones que festejar. Cuenta hoy con una importancia crucial el intento de fraguar y consolidar la convicción de sentirse miembros de una misma comunidad. Sirve para dotar de sentido tareas que suelen desempeñarse con demasiado aislamiento. Sirve también para reforzar el sentimiento de pertenencia a un colectivo unido por lazos de reconocimiento mutuo y de amistad, elemento central para la propia seguridad, factor a su vez tan necesario para poder construirse un criterio propio. Y sirve igual para comunicar consistencia a una comunidad profesional entregada al servicio público en unos tiempos que le son cada vez más hostiles, donde la asfixia financiera inducida puede llegar hasta comprometer la continuidad misma de la universidad y solo con el objetivo de reemplazarla por entidades muchas veces improvisadas, desprovistas de ciencia e investigación, solo útiles como expendedora de títulos y centros de contactos. Por razones como las dichas, valoro singularmente un acto como el presente, de reunión festiva convocada para conmemorar culminaciones. Culmina un año, entreabriendo esperanzas para el que viene, con nuevos ingresos en el programa de estudiantes cargados de ilusión. Culminan también con éxito más de una decena de estudiantes sus estudios de doctorado, el periodo acaso más determinante de nuestra carrera profesional. La devaluación acechante y las prisas competitivas por promocionar conspiran para reducir este periodo a solo una primera etapa provisional, aún de inmadurez, que ya hay que combinar con la productividad impresa y con labores docentes. Se arruina de ese modo la experiencia. No hay que colocar en su lugar, desde luego, aquellas antiguas dedicaciones de una década volcadas en tesis milpaginarias. Pero el tramo doctoral constituye el único intervalo, quizá, en que el investigador puede consagrarse de veras en exclusiva a estudiar. Por eso es el que mejor le permite asimilar los fundamentos teóricos y conocer las controversias de principio que constituyen el saber a cuyo cultivo quiere dedicarse.
Es el mejor, incluso diría el único momento en que se puede adquirir dominio sobre estos asuntos capitales y también el periodo durante el cual se aprenden las reglas del arte del propio oficio. No se desmiente con ello que la tesis constituye, sin duda, solo un primer trabajo, pero es también el trabajo más idóneo para comenzar a tocar algunas de las cosas últimas de la propia ciencia. Y para felicitarnos por el hecho de que numerosos estudiantes, hoy colegas de nuestro Colegio de Doctores, han culminado felizmente este decisivo periplo, nos reunimos hoy aquí. También nos congregamos para celebrar la culminación y prosecución de una carrera profesional consagrada a la investigación y la docencia. Si hoy nuestro programa de doctorado constituye una brillante excepción en el panorama universitario español por los recursos que moviliza, los estudiantes que atrae, los expertos que convoca y la altura habitual de sus intervenciones, de todo lo cual hay que estar agradecido a quienes así lo comenzaron a impulsar, también es de justo reconocimiento el acierto de darle arranque con una notable conferencia inaugural y conclusión anual con una conferencia de clausura impartida por un compañero o compañera veterano de nuestra casa. Así es el modo como se instituye una tradición compartida y esta es la mejor manera también, como decía, de construir comunidad, permitiendo a sus integrantes rendir merecido homenaje a sus maestros y maestras, devolverle con gesto de gratitud el aprecio de que se ha hecho justamente acreedor su magisterio. Renovando un año más esta significativa tradición, nos acompaña hoy Concepción Barrero Rodríguez, catedrática de Derecho Administrativo. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1984, se doctoró con Alfonso Pérez Moreno y Francisco López Menudo con una tesis sobre la ordenación jurídica del patrimonio histórico. Profesora desde entonces de esta facultad, cuenta en la actualidad con 6 sexenios de investigación y un sexenio de transferencia del conocimiento. Siempre ha desarrollado su actividad investigadora en el marco de proyectos del Plan Nacional y es investigadora principal del Grupo del Plan Andaluz de Investigación, Transparencia y Sostenibilidad de la Acción Administrativa. Concepción Barrero es autora de más de un centenar de trabajos publicados en revistas científicas y volúmenes colectivos, así como de un buen número de monografías. Recuérdense algunas de ellas: Las áreas metropolitanas, de 1993, La prueba en el procedimiento administrativo, de 2001, La protección de los registrados en los procedimientos registrales, de 2005, La ordenación urbanística de los conjuntos históricos, de 2006, La resolución de los contratos administrativos por incumplimiento del contratista, de 2007, El derecho de acceso a la información pública, de 2020, o La transparencia en la contratación pública y sus límites, de 2023, las dos últimas en coautoría con su compañero Emilio Guichot Reina, también catedrático de Derecho Administrativo de esta casa. Ha sido, a su vez, impulsora y coordinadora de un sinfín de obras colectivas, incluidas algunas muy difundidas de uso docente. Este extenso elenco de obras torna perceptible una sostenida dedicación con la que ha logrado desenvolver numerosas y muy diferentes líneas de investigación: la ordenación del patrimonio histórico, el procedimiento administrativo, la contratación en el sector público, la responsabilidad administrativa patrimonial, el derecho de la transparencia pública o el régimen local han sido asuntos que ha afrontado en una dilatada carrera, laureada en su edición de 2021 con el Premio Fama de la Universidad de Sevilla a una trayectoria investigadora de excelencia. Su compromiso universitario ha abarcado todas las facetas de nuestra dedicación profesional. Ha sido directora del Instituto Universitario de Investigación García Oviedo, hoy llamado Clavero Arévalo, también directora del Departamento de Derecho Administrativo de nuestra facultad, así como miembro del Comité de la Editorial de la Universidad de Sevilla. En la actualidad forma parte de los consejos asesores o de redacción de las revistas de estudios locales, Vasca de Administración Pública, Patrimonio Cultural y Derecho y Andaluza de Administración Pública.
Es además miembro desde 2006 de la Comisión Andaluza de Museos e integró asimismo durante 2010 la Comisión Provincial de Patrimonio de Sevilla. Hoy ocupa el cargo de presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. A la vista están los numerosos méritos contraídos por la profesora Concepción Barrero, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de este decanato para impartir la conferencia de clausura del programa de doctorado durante su año 2025. Conferencia de contenido precisamente histórico-jurídico que lleva por título 40 años de la Ley del Patrimonio Histórico Español, que protegíamos en 1985 y que protegemos hoy. Sin más dilación y agradeciendo a todos los presentes su atención, cedo la palabra a nuestra conferenciante. Con la venia. Muchas gracias ante todo a nuestro decano y al equipo decanal por su invitación a la conferencia de clausura del programa de doctorado. Y muchas gracias a todos por acompañarme en este día tan especial. La duda sobre cómo acertar, de qué hablar, me han acompañado desde que recibiera la invitación, aunque siempre estuve convencida de que cuanto pueda decir hoy tenía que servir para expresar mi reconocimiento a esta facultad, a la que me enorgullece pertenecer. En ella me formé, de la mano de grandes maestros, los profesores Carrillo Salcedo, Jordano Barea, Clavero Arévalo o López Menudo, entre otros. Y en ella he desarrollado toda mi carrera docente e investigadora, en un departamento primero de Derecho Administrativo Internacional Público, luego solo de Derecho Administrativo, en el que he tenido la suerte de encontrar y de convivir con tantas personas que me estimulan cada día, que tanto me han enseñado y enseñan, además de haberme regalado siempre su amistad, convirtiéndose en parte esencial de mi vida. En esta facultad y en este departamento espero continuar mi labor, los cursos que me quedan, con la misma ilusión y empeño que hasta ahora. Dada la naturaleza del acto que celebramos, me decanté finalmente por retomar el tema con el que inicié bajo el magisterio del profesor Alfonso Pérez Moreno, a quien debo buena parte de lo que soy. Muchas gracias por acompañarme en este día tan especial, mi trayectoria investigadora, y que constituiría el objeto de mi tesis doctoral, la ordenación jurídica del patrimonio histórico. Cuando comencé el estudio de la materia, acababa de promulgarse la Ley del Patrimonio Histórico Español, Ley 16/1985, de 25 de junio, que este año, por tanto, ha cumplido su 40º aniversario, junto con otras grandes leyes de ese periodo igualmente en vigor, como la de régimen local o la de aguas. Una efeméride propicia para reflexionar sobre el régimen jurídico que establece, en sustitución de esa otra, la de 13 de mayo de 1933, exponente, como tantas veces se ha repetido, de nuestra mejor tradición intelectual, jurídica y democrática, sobre la vigencia de sus principios y la conveniencia de sus soluciones tras el tiempo transcurrido, pero también sobre los retos a los que hoy nos enfrenta y sus posibles respuestas. En definitiva, para valorar si es conveniente, necesaria su reforma y, en su caso, en qué sentido y con qué alcance, cuando contamos ya además con un ordenamiento autonómico ampliamente desarrollado. Quizás sepan que en estos momentos el Parlamento de Andalucía tramita la que será tercera ley de bienes culturales de nuestra comunidad autónoma. Un ordenamiento, el autonómico, no del todo ensamblado, encajado con el derecho estatal representado por esa ley. Naturalmente, no es posible en un tiempo razonable, tampoco sería procedente, la exposición del entero régimen jurídico del patrimonio histórico o cultural, expresiones que se utilizan de forma indistinta por nuestras normas. ¿Qué protegemos y por qué? ¿Cómo lo hacemos y con qué resultados? Me limitaré a algunas reflexiones sobre el que constituye el presupuesto mismo sobre el que se articula este derecho,
la propia delimitación de los bienes que integran el patrimonio histórico. Y es que la Ley de 1985, tras 40 años de aplicación, nos deja como una de sus notas más destacadas la de una expansión de la realidad jurídica protegida sin precedentes en épocas anteriores. Y no me refiero ya a su extensión al ámbito del patrimonio inmaterial, a las tradiciones y costumbres representativas de la vida de un pueblo, objeto de una ley específica, la Ley 10/2015, que ha propiciado que se declaren manifestaciones representativas de este patrimonio la transhumancia, la zarzuela o el misterio de Elche, un drama medieval sobre la Asunción de la Virgen que se representa en esa localidad cada 15 de agosto, sino al llamativo crecimiento experimentado por el patrimonio material formalmente calificado como tal, muy singularmente por el patrimonio inmobiliario, los monumentos y los conjuntos, con el resultado de una transformación relevante de la ciudad que al menos en teoría protegemos, en ese siempre difícil punto de equilibrio entre conservación y transformación, en el que tanto puede pecarse por defecto como por exceso, cuando, en un golpe de péndulo, se pasa de una época de lasitud a otras de maximalismos, a veces más voluntaristas que reales. Los bienes protegidos por este sector del ordenamiento jurídico, por el derecho del patrimonio histórico, han crecido mucho porque la Ley de 1985, último eslabón hasta la fecha de la tendencia expansiva del concepto de monumentalidad que caracteriza nuestra evolución normativa, en clásica expresión del Tribunal Supremo, ofrece un concepto del bien histórico mucho más amplio que el existente en el derecho anterior. Pero han crecido también a resulta de la interpretación de la que la norma ha sido objeto por el Tribunal Constitucional y la posterior actuación de las comunidades autónomas. La Ley de 1985 incorpora en su artículo 1.2 al patrimonio histórico español a todos los bienes de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, valores a los que las leyes autonómicas añadirán otros diferentes, como el industrial o el paisajístico. En suma, integran en el patrimonio a todos los bienes que, con independencia de su titularidad, naturaleza, calificación jurídica y demás características que puedan singularizarlo, incorporan un valor cultural, expresión última de esos diferentes intereses particulares a los que la norma se refiere. Con esta delimitación, la ley se alinea claramente con la doctrina del bien cultural, surgida en Italia en 1966 en una comisión constituida por su Parlamento para estudiar una posible reforma de la ley entonces vigente en aquel país y desarrollada dogmáticamente por el gran administrativista Massimo Severo Giannini en su fundamental estudio I Beni Culturali. El bien cultural, señalaba el informe elaborado por la Comisión, es el que constituye testimonio material de los valores de la civilización, el que nos aproxima a los diferentes modos de vivir, de pensar y de sentir de los hombres en el tiempo y en el espacio. Si comparamos la definición ofrecida por la Ley de 1985 con la de la norma precedente, la Ley de 1933, que englobaba en el entonces llamado patrimonio histórico-artístico a cuantos bienes de esta naturaleza o también arqueológicos hubiera en España de antigüedad no menor a un siglo, podremos observar dos grandes diferencias. La ley vigente incorpora nuevos valores en la identificación del ahora denominado patrimonio histórico o cultural, el etnográfico, el científico o el técnico, y suprime, de otra parte, ese requisito de antigüedad, un siglo, necesario para que con carácter general un bien pudiese adquirir la condición de histórico-artístico. Era lógico, y así ocurrirá, que la nueva definición legal comportase una ampliación de los bienes históricos al extenderse a realidades tradicionalmente al margen de esta categoría jurídica. Si hasta 1985 se declaraban exclusivamente
construcciones y espacios urbanos de excepcional significación artística, los conjuntos de Toledo o de Salamanca, o de singular valor histórico, concebido entonces en referencia a los grandes acontecimientos que han marcado la vida pública de los pueblos, Medina del Campo o Arévalo. La entrada en vigor de la ley de ese año hará posible que se declaren otros tipos de inmuebles, especialmente bienes caracterizados por la presencia de un valor etnográfico, esto es, bienes representativos de una arquitectura popular o de modos de producción eminentemente preindustriales. Así, en Andalucía adquieren, entre otras, la calificación de monumento edificaciones que son ejemplo arquitectónico de las haciendas de olivar del ámbito sevillano, o las bodegas Góngora en Villanueva del Ariscal, surgidas a finales del siglo XVI y que expresan una singular y representativa muestra de los distintos sistemas de producción del vino. O se declararán como conjuntos históricos espacios caracterizados, como es el caso del de Cazalla de la Sierra, por la homogénea y bien conservada tipología de su caserío vernáculo, o como el de Cortelazol, por sus abundantes muestras de arquitectura popular doméstica. La desaparición, de otra parte, del requisito de la antigüedad hará que accedan al patrimonio histórico un buen número de edificaciones construidas ya en el siglo XX, como mercados o estaciones de ferrocarril, sin ir más lejos la de plazas de armas de Sevilla. O, por ejemplo, la fachada del edificio del Banco de España en Huelva, en cuanto a expresión característica de la arquitectura de tipo oficial proyectada entre los años 1920 y 1970. Ahora bien, en la extraordinaria expansión alcanzada por los bienes históricos tiene también mucho que ver, es el factor que realmente la explica, la determinación de la competencia para la concreción de estos bienes y la evolución habida en este ámbito en el seno de las comunidades autónomas. Hemos de volver al propio concepto de bien de interés cultural, como aquel que incorpora un valor de esta naturaleza. Una noción, destacaba el profesor Giannini, abierta, para la que el derecho no puede ofrecer una definición propia con trazo jurídicamente concluyente, sino que opera mediante el reenvío a disciplinas no jurídicas. Ello supone que la identificación del bien cultural comporta siempre un juicio de valor. De ahí la necesidad que tradicionalmente ha existido de procedimientos administrativos de declaración, en la base de la diferenciación entre un concepto material y amplio de patrimonio histórico, el formado por todos los bienes que portan alguno de los intereses tutelados por la norma, y un concepto formal y más restringido, el integrado por aquellos cuyo interés ha sido expresamente reconocido por la Administración y que son los que realmente se sujetan a un específico régimen de protección jurídica. El patrimonio cultural residual, como se le ha denominado, el no declarado, queda de hecho y ante su misma inconcreción en situación de desamparo normativo, por más que muchas disposiciones legales los incluyan en su ámbito de aplicación. La Ley Estatal de 1985 determina que los inmuebles más relevantes del patrimonio histórico español serán declarados bienes de interés cultural. Son los coloquialmente conocidos como los BIC, una calificación que su artículo 9 atribuye al Gobierno de la Nación, pero que la sentencia del Tribunal Constitucional 17-1991 de 31 de enero, en un fallo interpretativo de gran trascendencia, confiere con carácter general a las comunidades autónomas. A partir, pues, de esa fecha, son sus administraciones las competentes para una declaración con la que se corresponde, reténgase, el máximo nivel de protección que nuestro derecho conoce, con un régimen establecido en sus extremos esenciales en esa ley. Ahora bien, ocurrirá que, reconocida por el Tribunal Constitucional la competencia autonómica para la identificación y concreción de los bienes históricos, las leyes autonómicas adoptarán una decisión de extraordinaria relevancia. Van a sumar a la figura del bien de interés cultural
indisponible en todo el territorio del Estado otras categorías denominadas de diferente manera. En Andalucía se las denomina bienes catalogados, serán próximamente, si se aprueba el proyecto de ley en tramitación, bienes de interés patrimonial. Pero categorías, en todo caso, llamadas a dar cabidas a bienes que, siendo dignos de conservación, no alcanzan, sin embargo, la relevancia propia del bien de interés cultural. Categorías que conforman, por consiguiente, un segundo nivel de protección desconocido para la ley estatal, que solo prevé la declaración y, por tanto, la integración formal en el patrimonio histórico de los bienes más relevantes, más significativos. Es este traslado de la competencia para la declaración de bien histórico inicialmente estatal en el entendimiento que la Ley de 1985 efectúa de los títulos competenciales que reconoce la Constitución a las administraciones autonómicas en la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional, el que opera realmente el sustancial cambio en la composición del patrimonio histórico al que hemos asistido en los últimos años. Cambio de entrada simplemente cuantitativo. A más instancias con capacidad para definir bienes históricos, más bienes declarados. Basta observar, por ejemplo, que de los 124 conjuntos históricos de interés cultural que existen en Andalucía, casi las 2/3 partes, 77, han sido declarados por la Administración autonómica una vez adquirida la competencia. O que en Castilla y León el número de declaraciones en esta categoría realizadas a partir de 1991 dobla casi 83 frente a 44 a las efectuadas hasta ese año. La provincia de Palencia solo contaba con un conjunto histórico, hoy tiene 14. Pero la transformación no ha sido solo cuantitativa. La modificación en la competencia para la declaración ha supuesto una mutación en el propio significado de la figura del bien de interés cultural en los términos en los que la concibe la ley estatal y, con ello, una extensión indebida, probablemente, del régimen jurídico consustancial a esta declaración. Y es que el cambio de escala en la percepción, en la apreciación de ese valor cultural relevante que define a la figura, propicia que se otorgue la condición de bien de interés cultural a bienes que a lo mejor no hubieran pasado ese filtro si la competencia hubiera permanecido en manos del Consejo de Ministros, si la decisión se hubiera tomado sobre una base territorial más amplia. Quizás, y son ejemplos reales, ese espacio que se califica como uno de los conjuntos barrocos más valiosos existentes en Galicia o uno de los más impresionantes, no solo de Guipúzcoa, sino de todo el País Vasco, esa construcción que se considera una de las obras más representativas del regionalismo andaluz, no sería hoy, como lo son, bienes de interés cultural si los hubiera tenido que declarar el Estado en vez de Galicia, el País Vasco o Andalucía. El cambio de escala propiciaba, desde luego, el incremento en los bienes declarados históricos. Pero es que a ello se ha unido una clara tendencia perceptible en todas las comunidades autónomas en favor de las declaraciones de bien de interés cultural en detrimento de esas otras figuras de segundo nivel que ellas mismas han creado, bajo una interpretación absolutamente lasa, generosa, del valor relevante consustancial al bien de interés cultural, cuando las características de muchos de ellos, así he podido comprobarlo leyendo multitud de declaraciones, hacen seriamente dudar que ese interés cualificado exista, aún valorado dentro del conjunto del patrimonio de cada comunidad. Les dejo un solo botón de muestra, aunque los ejemplos abundan. Extremadura ha otorgado la condición de monumento, bien de interés cultural, a un convento del que se dice, y leo términos de la motivación, que no se conocen sucesos de interés históricos ocurridos en este cenobio cuya vida discurre tranquila y sin dejar huella apacible,
y en el aspecto artístico el edificio es sencillo pero interesante. ¿Es este un bien relevante no ya del patrimonio histórico español, sino del patrimonio de Extremadura? ¿Es lógico que este bien tenga la misma calificación, el mismo régimen jurídico que el Teatro Romano de Mérida, la Catedral de Plasencia o la Plaza Mayor de Trujillo? Tengo muchas dudas sobre el particular. Nada cabe desde luego objetar, es más, debe de ser así, a que las administraciones autonómicas incorporen a su patrimonio y protejan los bienes, como los califican algunas leyes, expresivos de su propia identidad cultural. Lo discutible es que lo hayan hecho habitualmente teniendo como tienen otras categorías por la vía de su declaración como BIC, sin estar siempre constatada su relevancia o significación para el conjunto del patrimonio histórico español, olvidando a veces que la declaración de bien de interés cultural no es un sello de calidad, un reconocimiento para propietarios y administraciones públicas, singularmente para el municipio en el que radican, sino que es, ante todo y sobre todo, un régimen jurídico que impacta amplia y directamente en el derecho de propiedad y que obliga también a esas administraciones, cuyo papel no queda o no puede quedar con ser fundamental en la simple identificación del bien. Les compromete también a la adopción de todas aquellas medidas que garanticen su efectiva salvaguardia. En definitiva, la categoría del bien de interés cultural ha crecido espectacularmente y con ello ha perdido buena parte de su significado. La doctrina más reciente se refiere a una banalización de la figura y cada vez con más frecuencia se leen sentencias que destacan que la Administración no cuenta con libertad para decidir sobre el régimen de protección que corresponde a cada bien. Ha de otorgar a cada uno en una potestad que no es discrecional, sino de ejercicio reglado, aunque asentada en la interpretación de conceptos jurídicos indeterminados, el idóneo o adecuado a sus características, quedando circunscrito el de bien de interés cultural a los que reúnan de forma singular y relevante un valor de esta naturaleza. El propio legislador se ha hecho eco también del proceso que describimos, concretamente el de la Comunidad Canaria, que en el preámbulo de su Ley de Patrimonio Cultural vigente de 2019 justifica la sustitución de la anterior norma de 1999 en el hecho de que bajo su vigencia se ha promovido un incremento significativo de los bienes a los que se atribuye la condición de interés cultural, quedando la figura desvirtuada por no haberse reservado a bienes con valores patrimoniales verdaderamente excepcionales. Es preciso, pues, en ello parece existir consenso, trabajar en pro de que el patrimonio formalmente declarado responda al valor y estado de conservación de los bienes que lo componen. Y la Administración dispone de potestades e instrumentos para ello. Puede al menos hacerlo por dos vías. De entrada, mediante una mayor y mejor motivación a la que las leyes les obligan de sus decisiones en este ámbito. No es cierto que las declaraciones se hagan, como a veces se denuncian, según los gustos de los administradores de cada momento, aunque es verdad que en los años inmediatamente posteriores a la adquisición de la competencia por las comunidades autónomas pudo existir un déficit de motivación que progresivamente, sin embargo, ha ido superándose en el contexto de una jurisprudencia cada vez más exigente con la Administración en su fundamentación y explicitación de las razones que justifican la declaración del bien. Y es que esa motivación, garantía del recto ejercicio de su potestad por la Administración y de los derechos de los propietarios afectados, resulta esencial ante la propia definición del bien histórico, cuya concreción exige del auxilio de ciencias ajenas al derecho, y ante la consolidación, además, de un modelo basado en categorías de protección diversa, que obliga a determinar la medida del interés presente en cada bien, si es o no relevante.
si en otro tiempo pudo ser suficiente con demostrar la existencia en el bien de alguno de los valores que la norma determina, hoy es necesario acreditar también que ese valor concurre con la intensidad exigida para la clase de bien de que se trate, algo de lo que inicialmente las administraciones no fueron muy conscientes, pero que los tribunales se encargaron de recordárselo. Así, por ejemplo, una sentencia muy conocida del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la declaración como bien de interés cultural del conjunto histórico de Villarcayo, por carecer de la significación consustancial a esta categoría, y estimó que lo que procedía era su inclusión en el inventario de bienes de Castilla y León, segundo nivel de protección en esta comunidad autónoma. Y otra sentencia, en este caso, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de la Sala de Sevilla, invalidó la declaración como monumento, bien de interés cultural, del edificio en el que estuviera el Cine Llorens, hoy sede de una conocida marca de moda, porque el expediente administrativo, dice el tribunal, no ofrece argumentación ni justificación de que albergue esos elementos de excepcional interés arquitectónico y etnográfico de los que pende la declaración. En suma, solo cuando queda demostrada la concurrencia de valores relevantes procede la declaración de Vic. Admitir lo contrario, como señaló el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en otra conocida sentencia, el bien aquí en litigio eran las cocheras de Cuatro Caminos, no solo desvirtúa el propio concepto de la figura y hace desmerecer aquellos bienes excepcionales, sino que supone también una injustificada limitación de derechos de terceros y restricciones a un desarrollo urbano coherente. Las administraciones, en segundo lugar, a fin de adecuar la categoría y régimen de protección de cada bien a los valores y características que los definen, debería reconsiderar la calificación otorgada a algunos o a muchos de ellos, no para negarles. No estoy postulando que no se protejan la condición de bien histórico, sino para ajustar esa tutela al interés que realmente presenta. Operación, sin embargo, prácticamente inédita en la práctica administrativa y escasamente regulada por nuestras leyes. Con independencia de la contribución que las administraciones públicas puedan prestar en el ámbito de la aplicación de las leyes a una más precisa correspondencia entre la realidad y el patrimonio formalmente declarado, es probable también que sean necesarias algunas reformas legales. Concretamente, y con ello voy terminando, son dos los retos que en este ámbito tenemos planteados. Ante todo, y ya sea bajo la actual denominación de Vic o bajo cualquier otra, es preciso definir una categoría que sirva realmente y como establece la ley estatal en una decisión avalada por el Tribunal Constitucional para acoger a los bienes más significativos del patrimonio histórico español, que en su condición de tales deban quedar sujetos a un régimen de especial protección que corresponde establecer al Estado. Los Supervic, como vino coloquialmente a denominársele en el seno de una comisión para la reforma fallida de la ley de 1985 que se creó por el Ministerio de Cultura. En su composición actual, la figura no responde al sentido con el que fue creada, con la importante consecuencia de la aplicación de un régimen jurídico inicialmente previsto para los bienes más significativos del patrimonio histórico español a otros que no presentan esa cualidad. Y con el agravante, además, de que no pueda afirmarse en términos generales que esta expansión se haya traducido en mayores niveles de conservación, pues son muchos los bienes de interés cultural en situación real de desprotección. Para corroborarlo, para comprobarlo, basta con pasear por cualquier ciudad, por la nuestra, o con atender al hecho de que uno de los principales problemas, de no solución por otra parte, a los que se enfrenta hoy el derecho y la administración gestora del patrimonio cultural, es el de cómo responder a la situación de ruina
en inmuebles declarados históricos, la manifestación más nítida del fracaso de una política de conservación. En segundo lugar, es necesario definir mejor de lo que hoy lo están los regímenes de tutela que se corresponden con los distintos grupos de bienes históricos en función de su valor o interés. En este sentido, y aunque no puedo entrar en su desarrollo, es preciso denunciar la incoherencia en la que incurren casi todas las leyes autonómicas al no trasladar debidamente al ámbito de las técnicas de tutelas que diseña esa clara distinción conceptual de la que parten entre diferentes categorías de bienes en atención a su propia significación. Si el régimen de unas y otras es coincidente, la distinción queda en entredicho, termina por resultar irrelevante, dará igual declarar de una forma o de otra, y la tendencia, como ha sido, en pro de la declaración de bien de interés cultural. De hecho, el proyecto de ley de Patrimonio Cultural de Andalucía, en tramitación, sitúa en su exposición de motivos entre los objetivos principales que determinan la sustitución de la ley vigente el de una mejor delimitación del régimen jurídico específico aplicable a los distintos bienes en función de su nivel de protección. Tampoco cabe olvidar, aunque ello tendría que ser objeto de otra intervención, que la tutela otorgada a determinados espacios no tiene por qué ser siempre y necesariamente la establecida en esta normativa sectorial. En lo que hace a la conservación de la ciudad histórica es mucho lo que aporta y puede aportar la legislación sobre el suelo y la planificación realizada bajo su cobertura. Y con las declaraciones, sobre todo con las de interés cultural, hay que ser prudente. Recientemente se ha escrito que estamos a nada de llegar a que todo esté formalmente declarado, pero todo abandonado y en ruina. Son, sin duda, términos exagerados y que tampoco, a mi modo de ver, responden a la realidad, porque es mucho lo que debemos a la ley de 1985 y normas autonómicas que la siguen. Aunque sí es verdad, y con ello concluyo, que hoy más que nunca es preciso llamar la atención sobre cómo el patrimonio no se protege con su sola declaración, si propietarios y administraciones públicas no están realmente en condiciones de cumplir con las obligaciones que la declaración comporta. Hay que insistir en ello. El ordenamiento vigente descansa ciertamente en el deber de conservación impuesto al propietario y demás titulares de derechos sobre el bien. A ellos se les exige que realicen o que no realicen aquellas actuaciones necesarias para el mantenimiento de sus valores culturales, que lo destinen a un uso y no a otro. Ahora bien, la Administración tiene igualmente una elevada responsabilidad en este sentido, porque cuando el deber de conservación fracasa y perdemos el bien, no solo ha existido un incumplimiento por parte del propietario, concurre igualmente un incumplimiento, sin duda que no por falta de interés, sino de medios de la propia Administración, que no ha ejercitado debidamente las potestades que a tal fin les confiere el ordenamiento jurídico. No ha desarrollado de entrada una adecuada labor de fiscalización del estado de los bienes, no ha dado al propietario las órdenes necesarias para la conservación, no las ha ejecutado subsidiariamente o las ha realizado directamente con cargo al presupuesto público. En definitiva, contamos con un derecho que define en términos amplios y comprensivos al patrimonio histórico, un ordenamiento jurídico muy completo y muy perfeccionado en el diseño de las técnicas de protección, pero un ordenamiento que falla en su aplicación, especialmente ante la falta de los necesarios recursos necesarios para una realidad tan extensa y heterogénea como la que hemos incorporado a este patrimonio. Debo concluir, y lo hago confiando en haber logrado transmitirle la importancia de realizar una valoración crítica de este derecho en un ámbito muy concreto, la delimitación misma de los bienes bajo su cobertura, convencida de que en su correcta definición nos jugamos el cumplimiento de ese principio constitucional que a todos obliga,
la conservación, promoción y acrecentamiento de nuestra riqueza histórica, cultural y artística. No obstante, quiero que mis últimas palabras sean para reiterar mi agradecimiento por la invitación recibida, expresar mi felicitación a los nuevos doctores que hoy formalmente recibimos y a quienes dirigieron sus tesis. Y, por supuesto, para daros a todos las gracias por vuestra presencia y atención. Bien, a continuación, el vicedecano de Relaciones Institucionales, profesor Javier Sánchez Rivas, va a hacer la lectura de la relación de doctores que se invisten este año. Nos ponemos todos, ¿no? Sí, vosotros. Sí. Comenzamos con la investidura. Damos comienzo a la investidura de nuevos doctores y doctoras correspondiente al curso 2024-2025, pero me van a permitir la licencia protocolaria para admirar y poner en valor la soberbia conferencia que acabamos de oír de la profesora Barrero. Querida Concha, sabes que para nosotros los que nos dedicamos a esto del patrimonio cultural, eres una guía, un farol. Lo ha sido, lo lleva siendo desde hace 30 años y lo sigue siendo en estos años actuales y en los últimos años que te quedan de carrera. Gracias por tanto y por tanta luz como has aportado a nuestra ciencia. A continuación se impondrán los símbolos académicos que corresponden al alcance del grado de doctor. El decano, el profesor doctor Fernando Llano, hará la imposición del birrete laureado, que es el símbolo más antiguo relacionado con el alcance del grado máximo dentro de la universidad, el grado de doctor o doctora en este caso. Y el profesor doctor Sebastián Martín hará entrega de otros dos símbolos relacionados con este momento. Los guantes blancos, símbolo de la pureza de la ciencia que han ejercido y que van a ejercer los nuevos doctores y doctoras, así como la entrega del libro, es decir, el símbolo de la ciencia que han emprendido y que van a emprender. El primero de los doctores es don Juan de Dios Reyes Rascón. El título de su tesis es la problemática fiscal en torno a las hermandades y cofradías pertenecientes a la Iglesia Católica. Dirección, el profesor doctor Antonio Manuel Cubero. Alejandro Manzorro Reyes. Título de la tesis: la respuesta penal frente a las relaciones análogas de la afectividad en un contexto de violencia género. Directora, profesora doctora Antonia Monge Fernández. María Dolores García Sánchez. Medidas cautelares en la ciberdelincuencia. Especial referencia a las medidas cautelares cibernéticas. Directores: profesoras María del Pilar Martín Río y doctor Enrique María Mascuso. Daniel Martín Moreno.
La tributación simplificada de los agricultores, aspectos problemáticos y soluciones del derecho comparado. Dirección, profesor doctor Francisco David Adame Martínez. Alicia González Moro. El mandato constitucional de la democracia interna de los partidos políticos. Director, profesor doctor Antonio Joaquín Porras. Blanca Maxini Parejo. La traducción y la interpretación de lengua extranjera como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva. Directoras, doctora Inmaculada Vivas Tesón y doña María Paula Díaz Pita. María Pía Guadalupe Díaz Díaz. Mecanismos intuitivos para el ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad en los sistemas italiano y español. Dirección, Inmaculada Vivas Tesón y Elena de Alexandro. Noel Jesús Armas Castilla. Transparencia y acceso a la información en el ámbito local. Dirección, el doctor Emilio Guichot Reina. Antonio Jesús Calzado Llamas. Los derechos del cónyuge viudo y de la pareja subsiste en el derecho civil comparado e internacional privado. Directores, doctora Beatriz Camposano Díaz, doctor Manuel Espejo Lerdo de Tejada. Cristian Domínguez Expósito. La utilización del espacio ultraterrestre como fuente de nuevos riesgos y amenazas para la paz y la seguridad internacional. Dirección, Pablo Antonio Fernández Sánchez. María Mercedes Jiménez. Análisis jurídico y funcional del crédito documentario en un entorno digitalizado. Dirección, doctora Matilde Pacheco Cañete y doctora Raquel López Ortega. Luisa Marx de Almeida. Federalismo o implements en la arquitectura presidencialista, los pilares del control y el equilibrio institucional. Dirección, profesor doctor Víctor Javier Vázquez Alonso y el doctor Augusto Jovin Doamerá. José Reyes Gutiérrez. Régimen jurídico del Servicio Público de Empleo en España. Especial incidencia en el Servicio Andaluz de Empleo. Dirección, doctor Roberto Galán Bioque. Y por último, Beatriz Sánchez Rubio. La cultura de la violación al espejo victimológico, detección y deconstrucción de inercias normalizadoras de la violencia sexual. Dirección, doctora Miriam Herrera Moreno. Bien, a continuación es el turno de la intervención de la representante de los doctores que se invisten este año, la doctora Alicia González Moro, a la cual invito aquí al estrado a que nos dirija unas palabras.
autoridades académicas, estimados profesores, queridos compañeros, familiares y amigos que hoy tenéis la amabilidad de acompañarnos, muy buenos días a todos y a todas. Es un honor y un enorme privilegio para mí poder pronunciar estas palabras en representación de las compañeras y compañeros que durante el último año hemos finalizado con éxito nuestros estudios de doctorado en la 5 veces centenaria Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Afronto este momento con orgullo, que duda cabe, y al mismo tiempo con un enorme sentimiento de responsabilidad, consciente de que hay tantas experiencias predoctorales como personas deciden embarcarse en esta aventura académica. Confío, por tanto, en que las siguientes reflexiones puedan llegar a ser compartidas por todos vosotros, compañeros. No obstante, me atrevo a iniciar este discurso con una pequeña licencia personal. Hace un par de días he empezado a leer el libro galardonado con el Premio Nacional de Ensayo 2025, cuya autora es la profesora andaluza Remedios Zafra. Seguro que muchos de ustedes conocerán a la autora y habrán leído el libro. Es un ensayo que ha caído en mis manos por la entusiasta recomendación de varios colegas académicos y cuyo título es capaz de captar la atención de cualquiera que se dedique a esta profesión. El informe, trabajo intelectual y tristeza burocrática. Pues bien, leyendo sus primeras páginas encontré una reflexión que me cautivó. Zafra lamenta el aturdimiento al que a veces nos conducen ciertas dinámicas endiabladas con las que convivimos a diario en la universidad, algunas las ha mencionado el vicedecano de investigación en su intervención. Me refiero, por ejemplo, a la asfixia burocrática, a las exigencias de producción masiva, la construcción de trayectorias siguiendo en exclusiva los criterios de las agencias de evaluación y acreditación, o la inaceptable persistencia de plazas de profesorado inestables y muy precarizadas. En el caso de los doctorandos y doctorandas, a estos inconvenientes hay que añadir, además, las dificultades propias del aprendiz, esto es, de quien está forjándose en un determinado arte u oficio. Deben afrontar por primera vez las inseguridades que afloran en ambientes muy exigentes desde el punto de vista intelectual. Deben aprender a someter a test de fuerza las premisas y los argumentos en los que llevan tiempo trabajando. Y deben empezar a construir una voz propia que los identifique como expertos o expertas de su ámbito de investigación. Se trata de un camino duro, que además se afronta viviendo muchos momentos en solitario, más aún en una disciplina como la que nosotros hemos elegido, en la que es preciso pasar tiempo aislado para poder pensar y escribir con claridad. Pues bien, para combatir el desaliento y las dificultades que acabo de referir, Zafra reivindica la poesía como una manera diversa de percibir la realidad, más pausada y sensible y a la vez más propia de este trabajo que se forja con palabras y sentidos. Y afirma: de pronto, alguien que te quiere te lee un poema y levemente comienzas a recuperar el brillo bajo el párpado y recuerdas lo que es la vida, lo que te trajo aquí. La ceremonia de investidura de hoy, al igual que los actos de defensa pública de las tesis doctorales que firmamos cada uno de nosotros, forman parte de esos instantes sumamente especiales que nos recuerdan por qué estamos aquí, por qué decidimos emprender este camino y marcarnos como reto personal la obtención del más alto grado académico. Hoy olvidamos los momentos difíciles por los que con mayor o menor pesar hemos transitado cada uno de nosotros durante estos últimos años. En días como este se alimenta la motivación y nuestras vocaciones académicas salen reforzadas. Ese debe ser el sentido de una ceremonia como la que hoy nos congrega. Y por ello me gustaría agradecer al equipo de Canal de esta facultad los esfuerzos dedicados a la organización de la misma. Pero además de para celebrar el logro personal que supone concluir y defender una tesis doctoral, creo que este acto también debe servir para reivindicar la importancia de los estudios de doctorado en nuestro tiempo, pues cumplen una doble misión: acreditar la capacidad investigadora de los jóvenes académicos y además habilitarlos para acceder a la carrera docente universitaria. De un lado, en tiempos donde se impone el cortoplacismo y la inteligencia artificial aumenta el riesgo de homogeneización cultural, la investigación científica pone en valor la libertad de pensamiento y la creatividad humana, difícilmente sustituibles por las máquinas. Y por otro lado, el doctorado nos abre las puertas a ejercer con solvencia la docencia universitaria. Poder dedicarnos a la transmisión del conocimiento, tener la oportunidad de estimular vocaciones futuras y además mantener el contacto diario con un estudiantado que nos exige dar lo mejor de nosotros mismos en cada clase,
convierte este servicio público en una de las profesiones más hermosas del mundo. Debemos ser conscientes de ese privilegio. Y lo que sin duda tienen en común ambas labores, investigación y docencia, es la voluntad de contribuir a construir un futuro mejor. Por ello, me gustaría concluir recordando las palabras del profesor Bartolomé Clavero, historiador del Derecho y maestro de esta casa. Se trata de una frase que pronunció en este mismo salón de grados, que escuché como doctoranda, ahí sentada, y que recuerdo con frecuencia. Para labores como la nuestra, decía el profesor Clavero, se necesita conciencia antes que ciencia. Esa conciencia no debe entenderse como una posición sesgada o a priorística, y ni mucho menos debe estar reñida con el criticismo o el necesario rigor metodológico que ha de guiar nuestra labor académica para alcanzar la condición de ciencia. Pero sí debe entenderse, a mi juicio, como una premisa sin la cual nuestro trabajo pierde sentido, porque la conciencia nos mantiene permeables ante las necesidades sociales y nos invita a trabajar para intentar darles respuesta. Nuestra disciplina así lo demanda, y la universidad pública encuentra en ello su razón de existencia como espacio a la vanguardia del conocimiento, como importante motor cultural en nuestras ciudades y como ascensor social que democratiza el acceso a la sabiduría. Así pues, con conciencia y, por qué no, también con la ayuda de la poesía que devuelve el brillo a la mirada, celebremos que esta investidura es el rito iniciático de un nuevo capítulo en nuestra trayectoria profesional y vital. Un camino que espero siga resultando fructífero y enriquecedor para todas nosotras y nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora González Moro, a la cual, pues, a continuación vamos a concederle el premio de este año a la mejor tesis, la tesis premiada precisamente con el título El mandato constitucional de democracia interna de los partidos políticos. Se lo entrega el vicedecano de investigación y doctorado. Bien, enhorabuena. Y procedemos ya a la clausura del acto por parte del decano, por parte mía. Voy a ser muy sencillo y voy a ser también muy breve, por aquello que decía Baltasar Gracián. Recordarán ustedes en el Criticón que lo bueno si breve, dos veces bueno. Yo quisiera, antes de comenzar, a dar las gracias, la gratitud fundamentalmente a nuestra conferenciante de este año, la profesora Concepción Barrera, Concha Barrero, y a los alumnos, a los doctores nuevos que este año pues, están en este acto de investidura, darle las gracias de una forma muy expresa, y ustedes espero que lo entiendan, a grandes maestros que están hoy aquí presentes en esta sala, empezando por el profesor Alfonso Pérez Moreno, que ha tenido la atención una vez más con la facultad y con su escuela de estar aquí presente, el profesor también López Menudo, la atención que ha tenido para estar ahí aquí también representando pues, como figura del presente del Derecho Administrativo, pues estar esta mañana, y por supuesto al profesor también Francisco Capilla, que ha sido durante muchos años ejemplar coordinador del programa de doctorado. Bien, dicho eso, simplemente, y es una cosa que hago todos los años, es un feedback de lo que es este programa de doctorado, que empieza su andadura, su singladura en el año 2013-2014, y que a lo largo de ese periodo de tiempo ha conocido evidentemente una evolución necesaria, ha ido adaptándose a los nuevos tiempos, a los nuevos requisitos, las necesidades que se van imponiendo, también el sistema de formación que comentaba antes la doctoranda que ha sido premiada, Alicia González Moro, y a lo largo de ese tiempo, ese recorrido que ha hecho de nuestro programa de doctorado, pues más de 10 años después, un programa de referencia, necesariamente ha tenido gente pendiente, trabajando siempre a diario en de alguna manera superar los obstáculos, allanar un poco el camino de nuestros investigadores que investigan, estudian y se forman, ¿no?, como futuros doctores en Derecho. Y son para nosotros un motivo, desde luego, de orgullo. Yo he tenido la ocasión de conocerles a todos ellos en el tiempo en que era vicedecano de Investigación y Doctorado, pero eso hubiera quedado ahí en vía muerta si no hubiera habido excelentísimos vicedecanos
de investigación y doctorado en la figura de la profesora Pepa Brenes Cortés, Josefa Brenes Cortés, y actualmente mi querido compañero, el profesor Sebastián Martín, ¿no?, que además le ha dado un giro, una necesaria renovación al programa de doctorado que creo que ha insuflado, digamos, nuevos aires, un nuevo dinamismo al mismo y que le va a permitir seguir creciendo. Bien, dicho esa, en la primera parte que considera que era necesaria decir, en segundo lugar, como ustedes recordarán, los que ya tenemos unos años, este acto de cierre del curso de doctorado comenzó en el año 2014 con una conferencia del profesor Ángel López. Y después se fue asentando una tradición. Efectivamente, han pasado pues, prácticamente todos los maestros todavía vivos y algunos que, desgraciadamente, es el caso de Pipo Clamero, han desaparecido, o Francisco Escribano, del cual me quiero acordar, que falleció este año, pues han ido todos los años dedicándonos una conferencia magistral, difícil escoger, porque han sido todas excelentes, hasta llegar a la actual, a la de la profesora Concepción Barrero Rodríguez. Pero no es una conferencia al uso, es una conferencia que todos los años, cuando hablo con nuestros eminentes profesores, investigadores, y les encargo la conferencia del año siguiente, siempre les comento que no es una conferencia al uso, no es solo una conferencia que es una conferencia magistral, sino que es una conferencia en la cual la facultad tiene el privilegio de acompañar a nuestras figuras, a nuestros juristas más ilustres, a nuestros maestros, a nuestras maestras. Y este año pues ha sido el honor para nosotros de escuchar a la profesora Concepción Barrero Rodríguez. Podríamos decir muchas cosas, y ya se han dicho, se han glosado y se han glosado muy bien. Primero por el profesor Sebastián Martín, y luego en las palabras muy bonitas que le ha dedicado Javier Sánchez Rivas al final de su conferencia. Yo tendría que decirle, y eso por deformación, que para mí ella siempre ha representado, porque la conozco casi desde mi tarde infancia, desde el Colegio San Francisco de Paula, compartía banca con Enrique, con su hermano, que es muy amigo, y entonces, bueno, pues siempre ha sido un ejemplo para nosotros, ¿no? Era la hermana de Enrique y de hecho, cuando íbamos a estudiar a casa, ya había orden, cuando llegaba Concha, había orden a la hora de estudiar, si no nos dedicábamos muchas veces a hablar más de la cuenta. Y luego ha sido profesora de todos nosotros, durante la carrera y después de la carrera, un ejemplo, ¿no? Yo en Concha, en la profesora Barrero, siempre he visto perfectamente reflejadas esas tres condiciones que hacen, según Julián Marías, que es discípulo de un, para mí, muy querido filósofo, que es José Ortega y Gasset. Julián Marías decía, en Circunstancia y Vocación, que lo que refleja la excelencia y la ejemplaridad de un intelectual, y la profesora Barrero lo es, son estas tres cosas, ¿no? La tarea, la circunstancia y la vocación. Para la profesora Barrero, la docencia y la investigación es su tarea cotidiana. Y es una tarea cotidiana que no solamente le lleva a enseñar y a formar alumnos, sino también a doctores, a doctorandos. De hecho, en esa línea de especialización, que es precisamente la del patrimonio histórico, pues se leyeron hace 3 años 2 tesis doctorales. Una de Pedro Alberto Barea Gallardo, que está aquí presente y que me alegro mucho de verle, y que obtuvo además un premio, y que va a ser próximamente publicado, ¿verdad, Pedro? Es decir, ya esperamos esa monografía. Y también la de María Mónica Ortiz Sánchez, es decir, que ha tenido también esa faceta, y tiene esa faceta de directora de tesis y de formadora de futuros investigadores y profesores. Eso no, en cuanto a la tarea. En cuanto a la circunstancia, sin duda alguna, es el derecho administrativo. Y es el derecho administrativo por muchas razones. Ella es la directora de una obra de referencia, que son las lecciones de Derecho Administrativo. Si no me equivoco, debe andar por la 7ª o 8ª edición, o alguna más, pero vamos, diría 7ª o 8ª edición. Y además, ese carisma que tiene la profesora Barrero, esa autoritas moral que tiene dentro del departamento, también lo tiene fuera, porque no es casual que sea, ya se ha comentado antes también, la presidenta de la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo de toda España. Entonces, eso para nosotros es un motivo añadido de orgullo. Con lo grande que es España y la universidad, pues es la persona que concita todos los parabienes y todo el reconocimiento de sus compañeros dentro de la facultad, por supuesto, pero fuera también. Y lo está haciendo, pues como dicen los italianos, como una profesora mite, una persona capaz de conciliar, una persona tranquila. Y finalmente, hemos dicho tarea, circunstancia, la vocación. La vocación, evidentemente, es la universidad.
la vocación de la profesora Barrero es la universidad, aparte de la familia, aparte de muchas otras inquietudes intelectuales, personales, es la universidad, lo que ha marcado su vida a lo largo de muchos años. Y eso ha tenido felizmente un reconocimiento por parte de su casa en el año 2021, antes lo comentaba el profesor Sebastián Martín, con el premio Fama, que está a la altura de muy pocos, ¿no? Y de muy pocas. Entonces, ella consiguió este premio en el año 2021. Y precisamente 2 años más tarde, la revista de Administración Local le hacía una entrevista un poco para repasar lo que era su vida académica, pero también su opinión respecto a la academia. Y lo primero que dice ella es que siente la universidad y la docencia como algo muy próximo, como algo muy personal, muy propio, ¿no? muy arraigado en su persona. Y de eso ha dado buena muestra hoy. Por todos esos motivos, profesora Barrero, muchísimas gracias, no solamente por esta conferencia magistral, por la que nos ha premiado al cierre de este año, sino también por el ejemplo cotidiano que nos da a todos. Y ahora, hablando de presente, vamos a hablar de presente y de futuro. Y ahora ya me dirijo a los jóvenes doctores, ¿no? También ejemplares porque una de las mayores satisfacciones que tiene un profesor es el ver cómo aquellos que iniciaron hace unos años una carrera incierta, porque a la que no llegan, al final no llegan todos, por muchos avatares de la vida, por las dificultades que ello entraña, pues, y son muy pocos los que llegan finalmente a esa meta, pues la mayor satisfacción es la de verles a ustedes, ya un año después de la lectura como mínimo, pues con los primeros contratos, con los primeros éxitos profesionales. Yo he tenido ocasión de ver hace tan solo 3 semanas en la Cartuja una conferencia de Noel, por ejemplo, era extraordinaria, y he tenido ocasión también de ver recientemente cómo una compañera, Alicia Moro, pues queremos que vengas pronto, que no estás en mal sitio, que estás en Cantabria, ya quisiéramos, ¿no? Pero es que decir que fenomenal, y ver cómo todos y cada uno de vosotros va haciendo camino, y va haciendo ya una referencia, y va siendo una referencia también para la doctrina, en muchos ámbitos, además muy especializados, ¿no? Entonces, en eso también sois vosotros ejemplares. Yo creo que la dificultad inicial la habéis vencido con muchísima dedicación, con muchísima vocación, y eso es algo de lo que los demás también aprendemos. Pero quiero, y por cerrar un poco este acto, y antes de pasar ya al acto de confraternización que hacemos todos los años, que es la Copa de Navidad, deciros que nos sentimos realmente muy orgullosos de vosotros y que agradecemos a las directoras y directores de tesis doctorales el trabajo que han hecho por vosotros. Ellas y ellos se sienten muy orgullosos también, pero nosotros, como alma mater, nos sentimos y estaremos siempre muy orgullosos de que hayáis hecho la tesis doctoral en esta casa. Y ahora sois vosotros los que tomáis el relevo generacional, y esperamos que sepáis seguir adelante con este legado tan hermoso del doctorado y de la carrera académica en una universidad que, como decía antes Alicia González Moro, pues ya es 5 veces centenario. Nada más. Levantamos la sesión. Aprovecho para desearles una feliz Navidad, y ahora vamos a tener en breve pues una copa, un ágape de confraternización aquí afuera, porque temíamos que iba a llover. El vicedecano estaba esta mañana un poco nervioso, pero bueno, al final lo hacemos dentro, y lo importante es que nos veamos. Levantamos la sesión y muchas gracias. Sí. Doctores, alzaos y cubríos. Bueno, bien. Se levanta la sesión.